Estamos de vuelta con La Hora de la Verdad, junto a Fernando Londoño. Venimos en 3, 2, 1, aire. Profesor Omar Bula, muy buenas tardes. Doctor Londoño, muchas gracias, un placer estar con usted de nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora hay otra amenaza, esta proveniente de la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿De qué se trata, profesor Omar Bula? ¿Cuáles son las nuevas exigencias de las OMS y con qué sentido y con qué alcance se está haciendo lo que se está haciendo? Usted lo sabe, usted lo ha investigado. Por favor, díganoslo aquí en Americano, La Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Yo le confieso que después de haber salido de las Naciones Unidas de 30 años hacia el 2011 y haberme dedicado a esto de la geopolítica y escribir libros, etcétera, y explicar ese fenómeno que ya discutimos usted y yo del globalismo, en el pasado estoy muy, por primera vez, pero muy preocupado en términos de la materialización de esas ideas que implican pérdida de soberanía nacional, ¿sí? Autoridades supranacionales tomando decisiones y no electas, obviamente, tomando decisiones básicamente de tipo ejecutivo, una enajenación de los poderes ejecutivos a poderes supranacionales. Esto se está concretando en este momento, es decir, hoy precisamente, desde el 22 al 28 de mayo se está encontrando el Foro Económico Mundial, pero también la Organización Mundial de la Salud en una sesión especial en la cual se está discutiendo un zero draft, un borrador cero, de una idea que viene surgiendo desde el año pasado, sobre todo por parte de la Unión Europea, para una respuesta más uniforme a una eventual pandemia. ¿No es cierto? Esto decidido durante la pandemia del COVID precisamente, citando sobre todo lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea, unirse para poder implementar ese plan Marshall, etcétera, y toda una serie de referencias históricas para justificar la naturaleza de lo que se está proponiendo. Este borrador básicamente le da la luz verde a la Organización Mundial de la Salud y la autoridad para dictarle a todos los países miembros de la organización, 194 países, protocolos y procesos en caso de cualquier emergencia de salud, por encima de las autoridades nacionales. Para hablar de las elecciones de Colombia, y me gusta ilustrarlo así para tratar de ilustrar, de nuevo, la importancia, independientemente de quién gane estas elecciones, ¿sí? Estas son decisiones que se dan a un nivel mucho más alto, ¿cierto? Que implican, como el Tratado de Escazú, pérdida de soberanía, de decisiones soberanas de los países, un desgaste del Estado-Nación que habíamos mencionado cuando hablamos de globalismo contra Estado-Nación, una cesión de autoridad sin precedentes a un organismo que mañana puede dictar que estemos encerrados de nuevo, ¿no es cierto? Que obviamente habrá mucho más financiamiento y con un factor adicional, o dos factores adicionales más incómodos. Primero, muy infiltrado por la China, ¿cierto? Sabemos que Tedros Adhanom, en el momento de su elección, el etíope, y con un pasado bastante dudoso en términos de su participación en otra epidemia en Etiopía en el pasado como ministro de Salud, fue colocado ahí por la presión del gobierno chino. Esto es Vox Populi. Pero otro factor muy incómodo es que lo que vemos ahí es un protagonismo del sector privado como nunca antes, ¿no es cierto? Que de facto, y eso lo podemos hablar tal vez en otra ocasión, está manejando las riendas básicamente de Occidente. Los gobiernos están a la merced, ¿no es cierto?, de un capital privado que está manejando gobiernos y sector privado a la vez sin precedente. En este caso, la fundación de Bill and Melinda Gates, y especialmente Bill Gates, que también financia a la OMS a través del Gavi Alliance, es el mayor donante de la OMS.
Entonces, de facto, esa enajenación de nuestra soberanía no es a una organización multilateral per se, sino una organización multilateral con enormes intereses privados. Y esto se da dentro de un marco más amplio, ¿no es cierto? Como le comentaba, esto se da dentro de un marco que ya comenzó hace mucho tiempo, el de la migración, ¿no es cierto? El de las fronteras abiertas, el de todos esos ataques a la cultura occidental para establecer lo que algunos llaman un nuevo orden, y que esto se está materializando. Y este tratado entraría en vigor en el 2024, se está discutiendo hoy. ¿No es cierto? Hay unos países que ya se opusieron. En el caso del Brasil, el presidente Bolsonaro mencionó claramente que no se podía ceder la soberanía nacional a la OMS en cuestiones de salud, sobre todo porque se habla de emergencias de salud. Emergencias de salud es un término muy amplio que puede incluir emergencias climáticas, emergencias, así como ese léxico médico puede cambiar de endemia a pandemia, no sé, de lo endémico a lo pandémico, o de las simples enfermedades recurrentes comunes, ¿no es cierto? Se pueden, pues, dar un espacio muy, muy grande para poder definir lo que es una emergencia de salud y por ende tomar medidas desde arriba. El candidato que elijan, pero ya habrá, en el momento en que ese tratado entre en vigor, el candidato que elijan ya tendrá parte de su latitud de gobernanza reducida, ¿no es cierto? En caso de una... Muy incómodo también, doctor Londoño, yo se lo digo un pensamiento propio, pero las pandemias eran una cosa con intersticios de décadas o de siglos. Se está hablando de la próxima pandemia. ¿Por qué se está estableciendo como una especie de normal, ¿no? De nueva normalidad, el que va a haber más pandemias? Hay mejor tecnología, hay una cantidad de cuestionamientos que se pueden hacer. Esto es preocupante porque, que uno quiera o no, existe un elemento tecnológico de control, ¿no es cierto?, que no se puede negar y que ha avanzado de manera mañana, si la OMS decide que para subirse en un avión, a pesar de que hoy en día los países han tomado soberanamente sus decisiones de pedir o no pedir un pasaporte o una mascarilla, etcétera, y ha habido una especie de colcha de retazos en términos de reacciones, si mañana la regla la impone la OMS, los países no pueden chistar, ¿no es cierto? Ya firmaron un tratado en que se dieron la soberanía de sus decisiones. La salud es todo, la salud es la vida. Y estas entregas de la soberanía nacional se dan en varios contextos, desde Escazú siendo uno, pero esta es, a mi modo de ver, mucho mayor, porque entregarle la salud a una organización supranacional dominada por una corporación privada multinacional, pues es básicamente, sí, entregar casi de facto, ¿no es cierto?, la soberanía de las decisiones más importantes de un país. No cabe ninguna duda de que eso es lo que se avecina. Y, profesor, en esa Organización Mundial de la Salud seguramente estamos representados, pero haremos también el papel que hicimos en Escazú, es decir, el papel de apoyar y de empujar una cosa de estas diciendo qué es lo que quiere el mundo. Y entonces vamos a presenciar la triste renuncia de la soberanía nacional, como lo estamos haciendo con Escazú. Hasta ahora nuestros parlamentarios se han batido como leones y han impedido la formalización del Tratado de Escazú, que sería fatídico para la soberanía colombiana y para el desarrollo económico, social del país. Bueno, de manera que en estos días también estamos asistiendo a lo mismo, entregándole la salud a un organismo transnacional que hará lo que le dé la gana con la salud de los colombianos o con la salud de todos los habitantes del mundo. Sí, esto es una cosa para mí aterradora, porque como le digo, inclusive lo de Escazú lo considero muy grave, pero esto lo considero más, como dicen los portugueses, abrangente. Esto cubre más de las posibilidades de injerencia en la soberanía de los países por el hecho de que trata con la vida, ¿no es cierto? La propia vida, la salud es prácticamente todo a través de las medidas que se tomaron
en el ámbito de la salud fue que se quebraron las economías, fue que el mundo se empobreció, fue que se endeudaron, fue que cerraron. La salud tiene las ramas de la salud, son la vida en toda su expresión. O sea que esto sí me preocupa muchísimo. Perdóname una interrupción. De la misma manera que se han quebrado muchos países y en que la situación es muy delicada desde el punto de vista económico, tanto que el Fondo Monetario Internacional está hablando de una situación parecida a la de la Segunda Guerra Mundial o de la post-Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo con eso viene otra noticia que nos tiene absolutamente confundidos. Y es que durante la pandemia se crearon más capitales en manos de una persona o en manos de un grupo de lo que antes existía. Es decir, los megacapitales crecieron en número durante la pandemia en la que se empobreció el mundo entero. ¿Quién entiende eso? Doctor Londoño, mire, yo estoy terminando una investigación. Yo creo que haber mencionado cuando hablamos de globalismo, del hecho de que los que gobernaban el planeta ya no eran solo los gobiernos o las naciones, sino también las corporaciones multinacionales. En esta investigación he quedado simplemente boquiabierto, una investigación de cifras. Le voy a dar solamente una imagen muy precisa, pero yo creo que muy diciente. La economía mundial es más o menos de unos 85 trillones de dólares. Dentro de esos 85 trillones está la economía americana de más o menos 21 trillones, la China de 18 trillones. Y la tercera ya no es un país, es una empresa que se llama BlackRock Investments. Si uno suma los tres grandes fondos de inversión que hacen parte del Foro Económico Mundial, donde está tomando lugar la reunión de la OMS de hoy, se tomarán otras decisiones de aquí al 28, ¿cierto? Suman 26 trillones de dólares. De facto, las corporaciones multinacionales que son a su vez, los fondos de inversión que son a su vez los mayores accionistas, y le digo a la gente, pongan en Google mayores accionistas y le voy a mencionar algunas empresas solamente para ilustrar. Visa, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Procter & Gamble, Microsoft, Apple, todos los medios de comunicación, Pfizer, AstraZeneca, todas las compañías farmacéuticas. Si alguien pone en Google mayores accionistas, en inglés, biggest stakeholders o mayores accionistas de estas empresas, les va a salir. O sea que aquí no les estoy contando nada nuevo, hay que tener un poco más de curiosidad. Yo estoy aterrado del control que tienen hoy esos capitales que manejan prácticamente el 40% de la economía mundial, de Occidente sobre todo, ¿no es cierto? Hay otras economías en Oriente también, pero al manejar 30%, la influencia que ellos tienen en cualquiera de las agendas es omnipotente. Ahí fue cuando yo llegué a la conclusión de que este globalismo no lo para nadie, doctor Londoño. Ahora hay resistencia, sin lugar a dudas. Tenemos al Brasil resistiendo, tenemos a Rusia, por ejemplo, parece estar saliéndose. No estoy hablando de la guerra de Ucrania y Rusia, estoy hablando en otro contexto, ¿no es cierto? Y seguramente, y leí hoy que el Washington Post hablaba de algunas trabas a esa reunión hoy en Ginebra por el hecho de que se habla mucho de esa pérdida de soberanía, ¿no es cierto? Ahora la prensa está hablando ahora de teorías de conspiración. Por ejemplo, Forbes mencionó que salían muchas teorías de conspiración alrededor del asunto. En una entrevista yo mencioné que la pérdida de soberanía no es una teoría de conspiración, es un hecho, ¿no es cierto? Y la prensa no lo puede enjabonar de esa manera como para que pase así la información. ¿Quién sabe por qué estamos hablando usted y yo de esto ahora en la última hora, en la 11th hour, en la hora 11? Pues porque los medios no han cubierto esto. Ayer yo creí que pues lo propuse de manera muy inocente a Vicky Dávila que le hiciera la pregunta a los candidatos sobre este asunto. Obviamente las preguntas fueron muy parroquiales, muy locales, etcétera, etcétera, y nuestra suerte está siendo definida en otra parte. Es una especie de neocolonialismo, ¿no es cierto?, donde las decisiones van a ser tomadas en Europa, ¿no es cierto?, en Ginebra o en Nueva York, o yo no sé dónde las tomarán en el futuro, sobre nuestra suerte, sobre nuestra salud, sobre si nos encerramos, si nos enmascaramos, si no nos... Inclusive mencionaban ahora con la nueva viruela que hay que pueden ser transmitidas sexualmente, ¿no? Lo que implica ahí también muchos otros temas de tipo poblacional muy incómodos.
Es muy complejo el asunto, pero yo sí estoy muy preocupado. Yo espero que el gobierno sea más transparente. No sé qué está haciendo el Ministerio de Salud en este momento allá en Ginebra. No sé realmente, veremos hoy cuál será la reacción de los diferentes países al respecto. Sé que tenemos unos periodos de 6 meses para retirar lo dicho, algo así, pero no tengo esa información, o sea que no quiero aventurarme en ese sentido, pero sé que entraría en vigor en realidad en el 2024, por lo cual será responsabilidad de quien sea ganador en las próximas elecciones definir si entrega la soberanía o no. Y no se sabe qué está haciendo nuestro ministro de Salud. Cosa grave porque fue nuestro ministro y nuestro presidente de la República el que impulsó Escazú. Y Escazú es la pérdida total de la soberanía. Cualquier proyecto económico, cualquier desarrollo que quiera hacerse, cualquier construcción de una carretera, cualquier exploración de un pozo petrolero, la apertura de un pozo petrolero, todo puede ser intervenido desde fuera por aquel a quien le dé la gana entrar en los asuntos de Colombia. Increíble. Eso es Escazú. Es increíble. Ahora viene lo de la Organización Mundial de la Salud y entonces el ministro está allá y no sabemos en qué plan esté, ni si está enterado de estas cosas, ni si lo ha oído a usted, ni si se ha dado cuenta de que es la renuncia a la soberanía en Colombia y la renuncia a la soberanía como fenómeno. Yo recuerdo pues cuando estudié tanto ciencia política, los libros de Bodino, que Bodino pues es el gran autor de la soberanía, y la soberanía es la capacidad que tiene un pueblo para resolver su destino. Pues profesor Omar Bula, muchísimas gracias y siga con sus investigaciones y nos sigue dando parte de ellas, que nosotros no tenemos más compromiso sino con la verdad. Por esto se llama Americano Hora de la Verdad, o en Colombia simplemente El Americano. Muchísimas gracias, profesor Omar Bula. A usted, doctor Londoño, un placer y que Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, queridos amigos, sí lo escucharon, ¿no es cierto? El profesor Omar Bula. En estos días, en el mes de mayo, en Ginebra, al mismo tiempo de la reunión de Davos, o Davos dicen ahora, pues yo insisto en mi pronunciación francesa, Davos, no importa, se está definiendo un tratado por el que se le da a la OMS, que impulsa la China, pero que también está en manos de una organización privada. Se le está dando un carácter prioritario sobre la soberanía nacional. Temas y asuntos, queridos amigos, que tratamos con ustedes, y hasta muy pronto. Volveremos. No dejen de escucharnos mañana, que estaremos de regreso.